Shema Israel, escucha Israel. ¿Te has detenido a pensar que quizá esas dos palabras encierran el latido mismo de toda la Torá? A veces nos acercamos a la escritura buscando respuestas, fórmulas o soluciones rápidas, pero hay frases que condensan toda la voluntad del Eterno y revelan no solamente un mandamiento, sino la esencia de nuestra relación con Él. El Shema es una de esas frases, repetida cada día por generaciones, proclamada en el amanecer y en el anochecer, enseñada a los hijos y grabada en las puertas de los hogares judíos durante milenios. Sin embargo, lo que muchos no entienden es que este mandamiento no es solamente un rezo, no es solamente una confesión de fe, sino el resumen de toda la Torá, la raíz de todo lo que Dios espera de nosotros. La palabra hebrea, Shema, significa mucho más que oír. En hebreo, escuchar no es un acto pasivo, implica obedecer, atender, poner en práctica. Cuando la Escritura dice Shema Israel, escucha Israel, no está invitando simplemente a prestar oído, sino a responder con acción. Es decir, escuchar y obedecer son inseparables en la mentalidad hebrea. En el idioma de la Biblia, no existe la posibilidad de oír sin comprometerse. Si escuchas, obedeces. El texto completo de este mandamiento se encuentra en Deuteronomio 6:4-5. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Be'apta et Adonai Eloheja bihol levabja, ubehol nafseja, ubehol meodeja, que significa, escucha, Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí se nos entrega no solo una declaración teológica, sino un estilo de vida. Notemos cada palabra. Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios. Aquí se afirma una relación de pertenencia, no es un Dios lejano, es nuestro Dios. Adonai Echad, el Señor uno es. No se trata solo de afirmar que hay un único Dios, sino que Él es la unidad perfecta, y en esa unicidad no cabe la división de la vida entre lo sagrado y lo profano. Todo le pertenece, todo debe estar unido bajo su señorío. Luego, viene el llamado al amor absoluto, Be'apta, y amarás. El verbo Ahab, en hebreo es amor, pero un amor que implica entrega activa, no emoción pasajera. Es un amor que se expresa en acción, obediencia y lealtad. El texto dice que debemos amar a Dios bejol levabja, con todo tu corazón. Curiosamente, en hebreo la palabra levab no se refiere solo a las emociones, sino al centro de la voluntad, de las decisiones, del pensamiento. Amar con el corazón es someter toda intención y pensamiento a la voluntad del Eterno. Luego dice, ubehol nafseja, con toda tu alma. La palabra nefes es la vida misma, la respiración, el ser interior. Amar a Dios con toda el alma significa que incluso en el riesgo de la vida misma, incluso si cuesta la existencia, seguimos siendo fieles a Él. Finalmente, ubehol meodeja, con todas tus fuerzas. La palabra meod significa mucho, abundancia, recursos. Es decir, amar a Dios con todo lo que posees, tu tiempo, tu energía, tu dinero, tus recursos materiales, tu potencial. En otras palabras, nada queda fuera de este llamado al amor total. Este mandamiento no es opcional, no es un adorno, es el resumen de toda la Torá. Por eso Yeshua lo cita como el mandamiento más grande. En Mateo 22:36-38, cuando le preguntan cuál es el mayor mandamiento, él responde citando directamente el Shema: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y añade que el segundo, semejante a este, es amar al prójimo como a uno mismo. Con esto Yeshua no está inventando nada nuevo, está recordando que toda la ley y los profetas se sostienen en el Shema y en su consecuencia natural. Si amamos a Dios de manera total, amaremos también a nuestro prójimo. El Shema no es solo una declaración de fe personal, es una confesión comunitaria. Cuando decimos Shema Israel, no decimos escucha Juan, no escucha María, decimos escucha Israel, es decir, escucha pueblo de Dios. Es un llamado colectivo. El amor a Dios no se vive aislado, sino en comunidad, en un pueblo que lo reconoce como Rey. Ahora, ¿cómo vivimos el Shema hoy? Muchos lo reducen a repetirlo como oración, pero Yeshua nos muestra que vivir el Shema es poner cada aspecto de la vida bajo el amor y la obediencia al Eterno.
Amar con todo el corazón implica revisar qué pensamientos, deseos o intenciones nos alejan de Él. Amar con toda el alma significa estar dispuestos a consagrar nuestra vida entera a su propósito, incluso si implica sacrificios. Amar con todas las fuerzas significa consagrar lo que poseemos, nuestras capacidades y recursos, no solo lo espiritual, sino lo práctico y cotidiano. Shema Israel hoy nos recuerda que nuestra fe no es un conjunto de rituales vacíos, sino una entrega completa. No podemos amar a Dios en teoría, sin que eso impacte cómo hablamos, cómo tratamos a los demás, cómo administramos nuestros recursos, cómo trabajamos, cómo descansamos. Cada aspecto de la vida está bajo este mandamiento. El apóstol Juan lo expresó de manera clara en 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, el amor no es un sentimiento etéreo, sino obediencia a la voluntad de Dios. Shema Israel es eso, amar obedeciendo. Es interesante notar que en la tradición judía, el Shema se recita al acostarse y al levantarse, siguiendo Deuteronomio 6:7, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esto muestra que el amor a Dios debe estar presente en cada transición de la vida, desde la mañana hasta la noche, desde el inicio hasta el fin. Incluso se coloca en la mesuzá, ese pequeño pergamino en las puertas, para recordar que al entrar y al salir, todo debe ser bajo el señorío de Dios. Hoy, tú y yo somos llamados a vivir el Shema más allá de la tradición, a encarnarlo en nuestra manera de amar, en la manera en que obedecemos, en la manera en que mostramos con hechos que Dios es uno y que le pertenece todo lo que somos y todo lo que tenemos. Al reflexionar en este mandamiento, entendemos por qué Yeshua lo coloca como el centro de toda la Torá. Porque si verdaderamente amamos a Dios con todo, naturalmente cumpliremos lo demás. Nadie que ama a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas va a despreciar a su prójimo, nadie va a robar, mentir, levantar falso testimonio o idolatrar. Todo eso se vence cuando el corazón está lleno de amor obediente al Eterno. Shema Israel no es una oración del pasado, es un llamado del presente. Hoy, como hace miles de años, Dios nos dice, escucha, mi pueblo, yo soy tu Dios, yo soy uno, ámame con todo lo que eres. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar de verdad, a obedecer de verdad? Recordemos que escuchar en hebreo no es solo oír, sino actuar. Por eso, si quieres vivir el corazón de la Torá, no necesitas empezar con complejidades. Comienza con el Shema. Haz de tu vida un eco constante de estas palabras, amar a Dios con todo lo que eres y todo lo que tienes. Porque en ese amor se resume toda la Torá y toda la vida de fe. Cuando comprendemos que amar a Dios con todo nuestro ser no es un sentimiento pasajero, sino una obediencia activa y consciente, descubrimos que el Shema no es solo una oración que se recita, sino un estilo de vida que moldea cada decisión. Amar con toda la mente, el corazón y las fuerzas significa que en lo íntimo de nuestros pensamientos, en lo profundo de nuestras emociones y en la práctica de nuestras acciones, Dios debe ser el centro. En hebreo, la palabra usada para corazón es levav, que no se refiere únicamente a las emociones, sino también al intelecto, a las decisiones y a la voluntad. Esto nos enseña que amar a Dios con todo el corazón no es únicamente sentir algo hacia Él, sino dirigir nuestra mente y nuestras decisiones de acuerdo con su Torá. Cuando el texto dice con toda tu alma, en hebreo encontramos nefes, que significa vida, aliento, ser completo. Es como si Dios nos dijera, amame incluso al costo de tu vida, porque yo soy tu fuente y tu destino. Esto conecta con las palabras de Yeshua en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, suche, equivalente griego de nefes, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí, Yeshua no estaba presentando una idea nueva, sino desarrollando lo que ya estaba en el Shema, amar a Dios incluso con nuestra vida misma. Y cuando dice con todas tus fuerzas, el hebreo usa meod, que literalmente significa mucho, intensidad, en gran manera. Esto ha sido interpretado como amar a Dios con todo lo que tienes, tus recursos, tu tiempo, tu energía, tu influencia, tus bienes. Es decir, que nada de lo que posees queda fuera del ámbito de tu amor a Dios. Amar con todo tu meod es reconocer que todo proviene de Él y todo debe regresar a Él.
El Shema también manda a que estas palabras estén sobre tu corazón y que las enseñes diligentemente a tus hijos. Deuteronomio 6:6-7. El hebreo usa el verbo sanam, que significa afilar, grabar profundamente, repetir hasta penetrar. Esto significa que el Shema no debe ser algo superficial, sino algo que se repite, se medita y se graba en el alma de las generaciones. Cuando recitamos Shema Israel, no lo hacemos solo para nosotros, lo hacemos para recordar que cada generación debe escuchar y vivir esta verdad. Yeshua mismo, cuando fue preguntado por el mayor mandamiento, Marcos 12:28-30, respondió citando el Shema. Él reafirmó que toda la Torá se sostiene en ese amor total y exclusivo al Eterno. Es fascinante notar que el Shema no dice simplemente escucha, Israel, sino Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La palabra Echad significa unidad compuesta y no simplemente uno numérico. En Génesis 2:24, cuando se dice que el hombre y la mujer serán una sola carne, se usa también Echad. Esto nos muestra que la declaración del Shema no es solo una confesión monoteísta, sino un reconocimiento de la unidad perfecta y completa de Dios, una unidad que incluye su manifestación como Padre, como palabra hecha carne en Yeshua, y como Espíritu que habita en nosotros. Cuando entendemos esto, vemos por qué Yeshua nunca anuló el Shema, sino que lo reafirmó como el fundamento de todo. En Mateo 22:37-40, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que hacía Yeshua era resumir toda la Torá en una dinámica de amor vertical hacia Dios y amor horizontal hacia los demás. Pero ¿cómo vivir el Shema hoy? No basta con recitarlo como tradición. Vivir el Shema implica detenernos cada día y preguntarnos: ¿qué ocupa el centro de mi corazón? ¿Qué domina mis pensamientos? ¿Dónde invierto mis fuerzas? Cuando colocamos nuestro amor hacia Dios como prioridad, las demás áreas de nuestra vida encuentran orden. Incluso nuestro trato hacia los demás se transforma, porque quien ama verdaderamente a Dios no puede odiar a su hermano. Primera de Juan 4:20 lo confirma: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El Shema también nos recuerda que nuestra fe no es individualista. Es un llamado comunitario: escucha, Israel. No dice escucha, hombre, o escucha, mujer de manera aislada, sino Israel, la comunidad del pueblo de Dios. El Shema nos une como familia espiritual. Nos recuerda que la fe no se vive en soledad, sino en comunidad, transmitida de generación en generación. Y aquí surge algo profundo: Yeshua, en su enseñanza, no eliminó ni redujo la importancia del Shema, sino que lo intensificó. En Juan 14:15 dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Juan 15:10 agregó: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas palabras muestran que el amor al Padre y la obediencia a su Torá son inseparables. Amar a Dios no es un sentimiento sin acción, es una obediencia que nace del amor. Antes de sumergirnos más en esta enseñanza profunda del Shema Israel, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad en este canal Palabra Viva, Biblia y Fe. Aquí compartimos la riqueza de las Escrituras desde sus raíces hebreas, explorando lo que muchas veces fue ocultado o malinterpretado. Tu comentario es muy valioso. Cuéntame cómo este tema toca tu vida y qué significa para ti escuchar la voz de Dios en el día a día. Suscríbete y sé parte de esta familia que busca caminar en la verdad. Siguiendo con nuestro estudio, entendemos que la fuerza del Shema Israel no está solo en recitarlo como una fórmula espiritual, sino en encarnarlo. La palabra en hebreo, Shema, no significa únicamente oír con los oídos, sino escuchar con intención de obedecer. Esto es clave. Escuchar en la mentalidad hebrea implica responder con acción. En la Escritura vemos que cuando Dios dice escucha, Israel, no está pidiendo atención superficial, está convocando al pueblo a vivir en pacto, a una respuesta activa. El corazón de este mandamiento es amar a Dios con todo lo que somos.
Beapta et Adonai Elohecha, amarás al Eterno tu Dios. Aquí la palabra Ahab, para amar, no describe un sentimiento vago o emocional, sino una entrega de vida, un compromiso firme, un amor que se traduce en fidelidad, en acción constante, en decisión diaria. No se trata de sentir algo hacia Dios, se trata de vivir conforme a su voluntad como una expresión de ese amor. Yeshua, cuando fue preguntado por los escribas acerca del mandamiento más importante, respondió con el Shema: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12, 29, 30. Él no inventó algo nuevo, sino que llevó a su máxima claridad lo que ya estaba revelado en Deuteronomio 6, 4, 5. Lo que sí hizo fue mostrar que ese mandamiento era el centro del camino de fe, y que no podía vivirse separado del amor al prójimo. La tradición hebrea siempre vio en el Shema una declaración de identidad. Decir Adonai Echad, el Eterno es uno, es afirmar que no hay otro poder, no hay otra fuente, no hay otra voz superior. Vivir el Shema hoy significa apagar tantas voces que compiten en nuestro corazón, el ruido de las redes sociales, de los miedos, de las preocupaciones materiales, y volver a la única voz que da vida. Es como si el Eterno nos dijera: escúchame, no te distraigas, entrégame tu atención porque en mi voz está tu vida. Amar a Dios con todo el corazón, Levab, significa entregarle no solo los sentimientos, sino los pensamientos, las inclinaciones, las decisiones internas. El corazón en hebreo no era visto como el órgano de la emoción solamente, sino como el centro de la voluntad. Con toda el alma, nefes, significa con toda tu existencia, incluso con la disposición de entregar la vida por fidelidad a Él. Y con todas las fuerzas, meod, es un término profundo, no solo significa fuerza física, sino con todo lo que tienes, con tus recursos, tus talentos, tu tiempo, tu capacidad de producir. Es un amor que abarca todo aspecto de la vida. El Shema se convierte así en un recordatorio de que nuestra fe no es una parte de la vida, sino la vida misma. No hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano, entre el templo y la casa, entre el tiempo de oración y el trabajo. Todo lo que hacemos debe ser expresión de ese amor y obediencia. Por eso la Torá manda: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6, 7. Es un estilo de vida continuo, no un momento aislado. Hoy más que nunca necesitamos recuperar el Shema en su esencia. No basta con recitarlo, hay que vivirlo. Escuchar de verdad significa abrirnos a la transformación que la palabra trae. El pueblo de Israel lo recita mañana y tarde, pero Yeshua nos mostró que ese mandamiento debe latir en todo instante. El amor a Dios debe impregnar cómo hablamos, cómo pensamos, cómo decidimos, cómo tratamos a los demás. Amar al prójimo es la prueba visible de que hemos escuchado el Shema. Porque no se puede decir que amamos a Dios con todo lo que somos y al mismo tiempo despreciamos, ignoramos o dañamos a los que están a nuestro alrededor. Por eso Yeshua añadió: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12:31. No son dos mandamientos distintos, son la cara visible e invisible del mismo llamado. El Shema hoy es un desafío. En un mundo lleno de distracciones, ¿a qué voz estamos escuchando? En un tiempo donde abundan ideologías, ofertas de felicidad rápida, doctrinas humanas, ¿estamos volviendo nuestro oído al Eterno? Escuchar, amar y obedecer no es fácil, pero es la clave para vivir la Torá en plenitud. El Shema también encierra un misterio que muchas veces se pasa por alto. Cuando se proclama Adonai Echad, el Eterno es uno, la palabra Echad significa unidad compuesta, no una soledad absoluta. Esto nos abre a comprender que la unicidad de Dios no es uniformidad rígida, sino plenitud en sí mismo. El pueblo hebreo entendía que confesar a Dios como Echad era declarar que toda la creación está integrada en su unidad, que todo lo visible y lo invisible depende de Él, que no hay fragmentación en su ser. Esta confesión nos libra de la idolatría y también del miedo, porque si Dios es uno, entonces no hay otro poder que gobierne sobre nuestra vida. Cada vez que Israel recitaba el Shema,
no solo afirmaba una verdad teológica, sino que renovaba un pacto de fidelidad. Era como un recordatorio: tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Este pacto se sellaba no con palabras vacías, sino con la vida cotidiana. Por eso el texto continúa diciendo que estas palabras debían ser atadas como señal en la mano y entre los ojos, y escritas en los postes de las casas y en las puertas, Deuteronomio 6:8-9. No era un simple símbolo, era un llamado a tener siempre presente la centralidad de Dios en las obras de las manos, en los pensamientos de la mente y en la entrada y salida de cada hogar. Aquí encontramos un detalle poderoso: la mano representa la acción, la frente representa la conciencia, y la puerta representa los límites del hogar y de la comunidad. El Shema nos enseña que el amor a Dios debe reflejarse en lo que hacemos, en lo que pensamos y en cómo ordenamos nuestra vida familiar y social. No se trata de un ritual, sino de un estilo de vida completo que proclama: mi casa, mis pensamientos y mis acciones pertenecen al Dios de Israel. Yeshua llevó este principio aún más profundo. En sus enseñanzas vemos que escuchar a Dios no significa solo cumplir externamente, sino dejar que la palabra transforme el interior. Él decía: el que tiene oídos para oír, oiga, Mateo 11:15. No hablaba de la capacidad física de oír, sino de la disposición del corazón. Hay quienes escuchan las palabras pero no obedecen, como la semilla que cayó en pedregales o entre espinos, Mateo 13:20-22. El verdadero Shema es el que da fruto, el que se convierte en obediencia viva. En la tradición hebrea, el Shema también se vinculaba con la fidelidad en los momentos más difíciles. Muchos mártires judíos murieron pronunciando estas palabras como su último aliento, reafirmando que su vida pertenecía solo al Eterno. Esto muestra que el amor a Dios con toda el alma incluía estar dispuesto a entregar la vida misma por Él. En tiempos de persecución, el Shema fue el refugio y la fuerza del pueblo. Yeshua mismo, en su entrega en la cruz, reflejó el Shema con perfección. Su vida fue una obediencia completa, un amor total al Padre, aún hasta la muerte. Hoy, cada vez que nosotros pronunciamos el Shema, nos estamos sumando a esa misma corriente de fidelidad que ha atravesado generaciones. No es solo repetir una oración antigua, es conectarnos con una historia de fe viva que nos invita a elegir cada día a quien escuchamos, a quien servimos y a quien amamos con todo lo que somos. El desafío para nuestra generación es que vivimos rodeados de muchas voces modernas que intentan ocupar el lugar de Dios. Voces de consumo, de ideologías, de filosofías que parecen atractivas pero que no tienen raíz en la Torá. Escuchar al Eterno significa aprender a silenciar lo que no edifica, discernir lo que proviene de Él y vivir conforme a esa voz. Yeshua lo dijo con claridad: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. El verdadero discípulo es aquel que sabe reconocer la voz del pastor en medio de tanto ruido. Cuando vivimos el Shema, nos convertimos en testimonio. No necesitamos imponer una doctrina con palabras duras, porque la vida misma se convierte en un reflejo de la unidad de Dios y de su amor. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas significa que nuestras prioridades cambian, que nuestro tiempo se organiza alrededor de Él, que nuestra manera de tratar a los demás revela su presencia en nosotros. Cuando declaramos Shema Israel, en realidad estamos haciendo mucho más que recitar un versículo. Estamos proclamando una postura existencial, una manera de estar en el mundo. El pueblo de Israel aprendió que escuchar a Dios no era algo aislado al culto, sino que abarcaba la economía, la justicia social, la familia y hasta los pensamientos más íntimos. Escuchar al Eterno significaba construir una sociedad donde los pobres fueran atendidos, donde la tierra tuviera descanso en el Sabbat, donde cada 7 años se liberaran las deudas, donde el extranjero recibiera hospitalidad. Así de profundo era el Shema. No se trataba solo de amor a Dios, sino de cómo ese amor se expresaba en actos de justicia y misericordia. El corazón del Shema está en la palabra Ahavá, amor. No se trata de un sentimiento abstracto, sino de un amor que implica compromiso. El verbo amarás en hebreo, be'ahavta, es un mandato, no una sugerencia. Dios no pide que sintamos algo ocasional, sino que decidamos amarle con todo lo que somos. Ese amor se demuestra en obediencia. Como dijo Yeshua: el que me ama, guardará mi palabra, Juan 14:23. De este modo,
Amar a Dios se traduce en obedecer su voluntad, y obedecer no por obligación, sino por amor. El Shema también pone en evidencia una dimensión pedagógica: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6:6-7. En hebreo, la expresión alevabeja, sobre tu corazón, significa que la palabra debe reposar como semilla, lista para entrar y transformar. No se queda en la mente como teoría, sino que penetra al centro de las emociones, de las decisiones, de la vida misma. Aquí encontramos algo precioso: la enseñanza del Shema no se transmite principalmente en grandes discursos, sino en la repetición diaria, en el ejemplo constante. El hijo aprende a amar a Dios cuando ve a su padre bendecir el pan en la mesa, cuando ve a su madre detener el trabajo para honrar el Sabbat, cuando escucha en casa que la prioridad no es el dinero ni el éxito, sino la fidelidad al Eterno. Así es como la palabra pasa de generación en generación, no por palabras solamente, sino por vidas que viven lo que proclaman. Cuando Yeshua fue preguntado acerca del mandamiento más importante, respondió citando el Shema: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Marcos 12:29-30. Pero inmediatamente añadió: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. En ese momento reveló algo profundo: que el amor a Dios no puede separarse del amor al prójimo. El Shema no se queda en el cielo, sino que se traduce en cómo tratamos a quienes están a nuestro lado. Esto significa que la verdadera prueba de cuánto vivimos el Shema no está solo en cuántas veces lo recitamos, sino en cuánto reflejamos su esencia en nuestra vida diaria. Amar a Dios con toda la mente significa que nuestras ideas buscan la verdad. Amar a Dios con toda el alma significa entregar nuestros deseos a su voluntad. Amar a Dios con todas las fuerzas significa que incluso nuestros recursos materiales y energías se ponen a su servicio. Pero ese amor se vuelve visible cuando extendemos la mano al necesitado, cuando hablamos con palabras que edifican, cuando perdonamos al que nos ofendió, cuando cuidamos de la creación. El Shema también es un llamado a recordar. El pueblo hebreo debía repetirlo cada mañana y cada noche. Esto nos enseña que la memoria espiritual es vital, porque el corazón humano tiende a olvidar. El mundo distrae, las preocupaciones ahogan, y si no recordamos quién es Dios y a quién pertenecemos, terminamos sirviendo a otros dioses, al ego, al dinero, al poder. Por eso el Shema funciona como una brújula diaria que orienta nuestra vida de nuevo hacia el centro, el Eterno. Cuando lo pronunciamos hoy, estamos diciendo: no me voy a dejar arrastrar por el ruido de este mundo, no voy a poner mi confianza en ídolos modernos, mi vida está anclada en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, revelado en Yeshua el Mesías. Y ese recordatorio no es solo para uno mismo, sino también como testimonio a los demás. El Shema nos invita a una coherencia radical. No se trata de tener una vida dividida entre lo espiritual y lo cotidiano. Para el pueblo de Israel no había separación, todo era espiritual. El trabajo, el descanso, la comida, la educación de los hijos, la manera de vestir, todo debía reflejar que Dios era uno. De igual forma, Yeshua nos llama a no ser de doble ánimo, sino a vivir con integridad, donde lo que decimos y lo que hacemos estén alineados. Reflexionemos: el Shema no es simplemente una oración repetida, es el latido mismo de la fe de Israel y la base del llamado de Yeshua a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Nos recuerda que nuestra vida debe girar en torno a esta verdad: escuchar para obedecer, amar para servir, y vivir para reflejar la santidad del Eterno. El Shema sigue siendo hoy una voz que nos despierta, que nos llama a recordar quién es nuestro Dios y cuál es nuestro propósito. Si esta enseñanza tocó tu vida, te invito a suscribirte a este canal Palabra Viva, Biblia y Fe, donde seguimos descubriendo las raíces hebreas de la Escritura y el mensaje profundo de Yeshua. Déjame en los comentarios tus preguntas o reflexiones sobre el Shema, porque juntos podemos crecer en la luz de la palabra. Salom Ubrajal Lekulam, paz y bendición para todos.